Comisión Tributaria entrega al gobierno primeras recomendaciones para perseguir la evasión fiscal por más de 15 billones de pesos de las entidades sin ánimo de lucro. Desde Paraguachón, presidente Santos dice que está interesado en un encuentro con el mandatario Nicolás Maduro para tomar decisiones, encontrar soluciones y no solo para la foto. También anuncia ayudas económicas para esta zona de frontera. Gobierno radicó proyecto para implementar acuerdos de paz de La Habana. La bancada uribista anuncia que no participará en el trámite de la reforma constitucional para desarrollar los acuerdos de paz. Pese a su negativa, el Senado de la República aprobó invitación al fiscal Eduardo Montealegre para que explique millonaria contratación. Consejo Nacional Electoral revoca las inscripciones de 598 candidatos para las elecciones de octubre. Fenómeno del Niño ha generado incendios en 25 departamentos del país, Valle del Cauca, Nariño y Cundinamarca los más afectados. Escándalo por asado que hicieron para políticos e investigados por el carrusel de contratos y el descalabro Interbolsa en la cárcel La Picota de Bogotá. Gran sorpresa en apertura de Champions. Juventus vence a Manchester City. Duro y justo regaño de técnico de Juventus a Cuadrado por error. Cristiano, 8 goles en 2 partidos. Hoy anotó 3 con el Real Madrid. Jackson jugó mal en Atlético de Madrid. Fue relevado. Un majestuoso circo francés se instala desde hoy en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán. Al final de la emisión los espero con los acróbatas de Blast. Buenas noches. Estos son nuestros secretos de hoy. 1. Una noticia muy dulce. 2. Crecen los rumores sobre el retiro de un ministra para más señas. 3. Curiosa multiplicación de las palomas de la paz. Tengo ñapa. Reglamentan las superintendencias. 1, 2, 3 y mi ñapa reglamentada al cierre. Última hora en CMI. Buenas noches y atención, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acaba de ampliar el estado de excepción en la zona de frontera con Colombia. Ordenó un aumento del pie de fuerza y designó comandantes militares para 7 zonas especiales, dentro de lo que él llama la misión Nueva Frontera para la Paz. El presidente Maduro habla a esta hora por la televisión venezolana en el programa Contacto con Maduro. Igualmente anuncio la activación de la zona número 5. Zona número 5 para la nueva frontera de paz, en la misión Nueva Frontera de Paz. Los municipios Jesús María Semprún, Catatumbo y Colón. He designado al general de división Carlos Llanes Figueredo como jefe de esta zona número 5 y lo asume de manera inmediata. Igualmente he dado instrucciones precisas al general en jefe Vladimir Padrino López de reforzar toda la presencia de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana a todo nivel, el Ejército, la Armada, la Guardia Nacional Bolivariana, la Aviación Militar Bolivariana, tomando todas las medidas de previsión para evitar provocaciones de aquel lado, mentiras y falsos positivos. Más adelante volveremos con el presidente Nicolás Maduro si hace nuevos anuncios sobre la zona fronteriza. Y en otras noticias, una multimillonaria evasión de impuestos por parte de entidades sin ánimo de lucro denunció la comisión de expertos que trabaja en la redacción de una reforma tributaria estructural. Según los comisionados, este tipo de fundaciones dejan de pagar al fisco una suma cercana a los 15 billones de pesos, razón por la cual recomendó un plan especial para convertirlas en contribuyentes. La Comisión de Expertos para una Reforma Tributaria Estructural entregó su primer informe de recomendaciones al Gobierno Nacional en el que se busca perseguir a las entidades sin ánimo de lucro que están evadiendo impuestos. Datos preliminares hablan de ingresos por más de 130 billones de pesos, de los cuales estarían evadiendo unos 15 billones de pesos anuales. Se identificó un total de 71.662 entidades con beneficios tributarios, de los cuales 54.000 hacen parte del régimen especial. Entre ellas sobresalen las asociaciones, las fundaciones y las cooperativas, además las corporaciones, los fondos de empleados y los clubes sociales que se encuentran en el universo de las entidades que no pagan impuestos. La Comisión Tributaria señala que la mayoría de estas entidades no cumple con su función social, además no se cumple con los objetivos misionales. Por ello se hace una serie de recomendaciones. Entre ellas se obliga a dichas fundaciones a solicitar una admisión para entrar al régimen especial. De igual forma se tendrá un control sobre las donaciones y habrá un control sobre el patrimonio para asegurar que los excedentes se inviertan en un mínimo del 60%.
Por el lado de las cooperativas y los fondos de empleados, se plantea que todos, sin excepción, paguen impuestos. También que las entidades estén obligadas a poner recursos en sus programas correspondientes después de 4 años para eliminar de esta manera a las fundaciones adineradas y constructoras, así como una tarifa para los excedentes fiscales de al menos un 20%. Se espera que las recomendaciones sean acogidas por el Gobierno Nacional para la presentación del proyecto de ley al Congreso de la República, que además de reducir la evasión fiscal, se incrementará el recaudo de impuestos nacionales en favor de la economía nacional. Hoy el presidente Juan Manuel Santos visitó la zona de Paraguachón en La Guajira, saludó a la Guardia Venezolana y anunció más ayudas para las regiones afectadas por el cierre de la frontera ordenado por Venezuela. El presidente, al llegar a la zona fronteriza, dialogó con colombianos deportados desde el vecino país y con los habitantes del corregimiento de Paraguachón, afectados por el cierre de frontera que cumple una semana. En su visita, el mandatario aprovechó y se dirigió donde están las barricadas instaladas por el gobierno venezolano. Saludó y estrechó la mano de varios miembros de la Guardia Venezolana. Este gesto fue bien recibido por los militares del vecino país. ¡Somos hermanos todos! ¡La tristeza, toda tristeza! El presidente Juan Manuel Santos, quien se desplazó hasta aquí en Paraguachón, dijo que el gobierno no dejará solo a los guajiros y anunció ayudas económicas y sociales para los habitantes afectados por el cierre de frontera con Venezuela. Paraguachón y varias comunidades, 17 comunidades indígenas alrededor, puedan gozar del agua potable. Va a haber colegio para primaria y secundaria. El ejército, la policía, la Armada, la Fuerza Aérea va a estar pendiente para que no vaya a haber desabastecimiento en materia de comida. También resaltó que Venezuela ha venido cumpliendo en los últimos días con el respeto a los derechos y dignidad de los colombianos y es un gran paso para acordar una reunión con el mandatario Nicolás Maduro. Yo no quiero reunirme por la foto, yo quiero reunirme para encontrar soluciones. El gobierno informó que hoy delegados de la Cancillería de Venezuela y Colombia se reunieron en el estado Táchira para hablar de reunificación familiar, paso escolar y recuperación de enseres. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, radicó un proyecto de acto legislativo con el que se buscará que los acuerdos de paz se puedan llevar a la realidad de manera rápida. El proyecto de acto legislativo radicado hoy por el gobierno contempla 2 nuevos artículos transitorios para la Constitución, la Comisión Legislativa para la Paz y las facultades presidenciales de paz. 2 mecanismos y 2 instrumentos que nos permitirán avanzar en el cumplimiento de los acuerdos de paz en La Habana. En la comisión solo se tramitarán proyectos de iniciativa del gobierno. ¿Quiénes la integrarán? La comisión estará conformada por todos los integrantes de las comisiones primeras del Senado y de la Cámara de Representantes y que la mesa directiva del Congreso de la República tendrá una facultad para designar 12 congresistas adicionales. ¿Por cuánto tiempo funcionará? La comisión legislativa funcionará por 6 meses. ¿Y cómo funcionará? La Comisión Legislativa aprobará en primer debate las iniciativas para las leyes de cualquier tipo, el segundo debate se daría en el Congreso en pleno, mientras que las reformas constitucionales tendrían que ser debatidas por separado en Cámara y Senado. Las facultades presidenciales para la paz tendrán como objetivo las decisiones urgentes para la implementación de los acuerdos. Y las facultades extraordinarias las tendrá el presidente por 90 días, prorrogables solo por otros 90 días. El gobierno aclaró que todas las normas que se produzcan se someterán a control por parte de la Corte Constitucional y que el tribunal tendrá 1/3 del tiempo que normalmente tiene para estos temas. Según el ministro del Interior, para cualquier proceso de paz sería riesgoso que una vez firmados los acuerdos no existiera la manera de llevarlos a la realidad. Pues la bancada uribista en el Congreso anunció esta noche que no participará en el trámite de la reforma constitucional para crear los instrumentos de desarrollo de los acuerdos de paz, pues considera que se trata de un golpe de Estado contra la democracia. Tan pronto conoció la presentación del acto legislativo que hizo el gobierno esta tarde en el Senado, la bancada uribista en el Congreso anunció que rechaza la propuesta y calificó de propio de regímenes dictatoriales el pedido de facultades extras para el presidente de la República. El acto legislativo propuesto por el gobierno es una sustitución constitucional que el Congreso de la República no está facultado para aprobar. De hacerlo, además de un golpe de Estado a la democracia y al pueblo, pondría al país en un horizonte de incertidumbre institucional. Por ende, apreciados amigos, el Centro Democrático anuncia que no participará en ninguna comisión legislativa especial o congresito que sustituya el trámite ordinario
de las leyes y las reformas constitucionales. El uribismo reiteró que el gobierno debe exigir la entrega de armas, la cárcel para los cabecillas y la extinción de dominio de los recursos mal habidos de las FARC. El fiscal Eduardo Montealegre fue invitado hoy por una comisión y por la plenaria del Senado para que explique los millonarios contratos de asesoría que firmó y que suman cerca de 20.000 millones de pesos. El funcionario, al ser invitado, tiene la opción de acudir o no al Congreso. En la Comisión Primera del Senado, a instancias del uribismo, fue invitado a una sesión especial el fiscal general Eduardo Montealegre para que explique por qué contrató asesorías como la de Natalia Springer, que gana 17 millones de pesos diarios, según el senador Ernesto Macías. No sé, yo invitaría al señor fiscal a que se serene un poco, a que piense que él maneja recursos públicos, que tiene una responsabilidad como funcionario público y que venga al Congreso a dar explicaciones de muchas cosas que no están claras. Pues es que por encima de un deber ético, ¿qué queda? Si no lo cumple, me parece que es una deslegitimación tremenda. No puede correr como un ratón o como una liebre, sino que debe venir a presentarse y a justificar los desmanes presupuestales que ha cometido. A dar una rendición de cuentas de lo que se ha venido comentando en los diferentes medios de comunicación y lo que formalmente hoy solicita la Comisión Primera Constitucional. Para completar la jornada, en la plenaria del Senado también fue citado el fiscal general. Una reñida votación de 32 votos, en su mayoría del uribismo, a favor de la citación y 28 en contra, en su mayoría de los liberales. 598 aspirantes a alcaldías, gobernaciones, consejos, asambleas y juntas administradoras locales quedaron inhabilitados para aspirar a un cargo de elección popular. Los partidos políticos no realizaron un adecuado filtro para entregar sus avales a candidatos a las elecciones regionales de octubre. Por eso las autoridades electorales revocaron casi 600 candidaturas. Candidatos que estaban inscritos y que presentaban alguna inhabilidad. Los revocados habían sido condenados por algún delito o tenían una sanción disciplinaria. Se seguirán dando a raíz de la información que nos envía la Procuraduría y de las solicitudes de ciudadanos. Por el contrario, se confirmaron otras candidaturas como la de Nancy Patricia Gutiérrez a la gobernación de Cundinamarca, a quien le cuestionaban que estaba recibiendo apoyo de directivos de Cambio Radical sin ser este movimiento miembro de su coalición. Por su parte, el procurador Alejandro Ordóñez reveló la recepción de 2.300 quejas por trasteo de votos. El procurador general indicó que son 2.300 quejas en cerca de 850 municipios del país, es decir, un 76%, y que además algunos alcaldes estarían implicados. Afectando, adulterando los censos del CISBEN. Autoridades alertan por la compra de votos. Se están comprando votos por valores que girarían alrededor de los 15.000 pesos, pero que pueden ascender hasta los 150.000 pesos. Lo que están detrás de esto son mercaderes de la política que han encontrado en llevar y traer ciudadanos, donde después pueden vender las cédulas a campañas políticas. Las denuncias electorales son atendidas por los organismos de control. Los incendios y el desabastecimiento de agua por el fenómeno del Niño afectan a 25 departamentos, según revelaron las autoridades meteorológicas. Más de 75.000 hectáreas han sido consumidas por los incendios que se han presentado en 25 departamentos del país. Las emergencias continuarán hasta marzo del próximo año, según el IDEAM. En regiones como Tolima, en regiones como el Valle del Cauca, en el Atlántico, en La Guajira. Más de 6.800 hectáreas se han visto afectadas en lo corrido del año en Cundinamarca, a consecuencia de los incendios forestales. Cundinamarca tiene 47 municipios en riesgo, identificados por el IDEAM. La Vega, Sutatausa y Pacho, los municipios más afectados. El incendio no ha podido ser controlado y ha avanzado arrasando 1.500 hectáreas, afectando reserva natural y nacimientos de agua en zona montañosa de Yumbo, Valle del Cauca. Hoy, por ejemplo, se reportan 18 incendios activos en 16 municipios del departamento. Un incendio forestal que se ha mantenido por más de 24 horas en el municipio de Sandonal, suroccidente de Nariño, ha consumido 700 hectáreas de caña panelera y café y 9 viviendas fueron consumidas por el calor. Por su parte, el ministro de Minas, Tomás González, descartó un racionamiento de energía por cuenta de la intensa sequía. Un parte de tranquilidad entregó el Gobierno Nacional en materia de energía al señalar que los embalses y las reservas hídricas se encuentran en niveles promedios del 70% pese al fenómeno del Niño. Por ello sostiene que no habrá racionamiento en el sistema eléctrico nacional. Tenemos unos niveles de cerca del 70% en este momento. Asimismo afirmó que ya se trabaja por las zonas afectadas. Se ha planeado
con una visión de largo plazo y recogiendo las experiencias de los peores años de lluvia que hay en la historia, entonces hoy en día tenemos suficiente generación, tanto con agua como de térmica. Garantizó el suministro de energía en lo que resta del año. Las autoridades investigan cómo se organizó un asado el pasado sábado 5 de septiembre en la cárcel La Picota de Bogotá, en el cual participaron políticos condenados, exfuncionarios investigados por el carrusel de contratos y por el descalabro en Interbolsa. Según el informe de la Guardia del IMPEC, de dicho asado en el cual se hallaron 2 botellas de whisky, participaron Camilo Bula, condenado por el escándalo de la Dirección Nacional de Estupefacientes, Ricardo Martínez, Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, investigados por Interbolsa, Álvaro Dávila, abogado investigado por el carrusel de contratos, Franklin Chaparro, exalcalde de Villavicencio, condenado por homicidio, Julio Enrique Acosta, exgobernador de Arauca, condenado por homicidio y parapolítica, Guillermo Gaviria, condenado por parapolítica, y José Juan Rodríguez, exconcejal de Bogotá, investigado por el carrusel de contratos, quien sería el motivo de dicho agasajo, pues un juez ordenó su libertad un día antes del hecho. El IMPEC abrió una investigación disciplinaria contra los 9 implicados, que podrían ser sancionados hasta con 120 días de redención de pena. El senador Antonio Guerra, de Cambio Radical, afirmó esta noche ante el Senado que el país demoraría más de 5 siglos en el proceso de restitución de tierras. El senador Antonio Guerra de la Espriella aseguró ante la plenaria del Senado que 4 años después de entrar en vigencia la ley de restitución de tierras, no ha cumplido con los objetivos e hizo un pronóstico oscuro sobre este programa. Se necesitarían 100 años más para vincular las 4 millones de hectáreas y 533 años para entregarlas. Pero el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, lo refutó con cifras. 5 millones que se mencionaron en un debate al que no asistí en la Comisión Primera de Cámara. Efectivamente, no los alcanzamos a restituir en los próximos 10 años, ni en los próximos 100, porque no existen. No hay posibilidad de restituir 4 millones o 5 millones o 6 millones de hectáreas. Y no va a haber, en mi concepto, más de 100.000 demandas. Hay 82.000 solicitudes. Eso dicen las cifras de desplazamiento, las cifras de retorno, que nadie las anota, que son cuántas personas retornaron a su territorio. El gobierno aseguró que algunos de los testimonios que presentó esta noche en el Senado el senador Guerra sobre poseedores de buena fe, en realidad eran de personas que compraron a los paramilitares o se apropiaron indebidamente de los predios. La producción industrial reportó una caída del 1,2% en julio, según la ANDI. Sin embargo, el DANE reportó un ligero crecimiento en la actividad industrial. De acuerdo con la encuesta de opinión industrial de la ANDI, la caída del 1,2% es como consecuencia de la difícil coyuntura internacional, además de la ausencia de la refinería de Cartagena, que aún no entra en operación. Las ventas cayeron también 1,2% y las ventas hacia el mercado interno se redujeron 0,4%. La tendencia que hemos tenido en los últimos 18 meses se ha mantenido, que es una tendencia decreciente. El dirigente gremial espera que a partir de julio mejoren las cifras con los programas de impulso a la economía nacional. Especial comportamiento negativo, como es el caso de la hilandería y tejidos y confecciones. Hay que decir que la caída es menor a la registrada en meses anteriores, como por ejemplo la encuesta del DANE, que ya muestra un dato positivo de 0,3%. El presidente de Aviatur, Jean-Claude Bessudo, sostuvo que habrá un ahorro sustancial para el Estado con la firma de un contrato entre el gobierno y varias empresas con el suministro de tiquetes aéreos para el sector oficial. Un ahorro significativo tendrán las entidades del Estado con los tiquetes aéreos luego de la adjudicación a 6 agencias de viaje del país para la oferta de pasajes. Se tendrá la tienda virtual donde se darán las garantías para las diferentes partes. Significa trabajar en un marco preciso, sabiendo a qué atenernos, tanto en temas de crédito, de aplicación de tarifas, de condiciones de manejo. Colombia Compra Eficiente garantizó el proceso acorde a lo exigido por la ley. Las entidades se demoraban aproximadamente 4 meses haciendo el proceso de contratación y ahora se van a demorar cerca de 20 días. Cabe recordar que la adjudicación irá por 2 años. La Comisión Séptima de la Cámara aprobó en primer debate el pago de prima de servicios para las empleadas domésticas. El proyecto aprobado por unanimidad en la Comisión Séptima de la Cámara y que fue avalado por el gobierno beneficiará a por lo menos 1.200.000 empleadas domésticas en todo el país. Lo que está haciendo este proyecto de ley es igualar en derechos a los trabajadores. No importa si trabajan en un hogar o si trabajan en una empresa, no importa si trabajan haciendo actividades de servicio y de aseo,
van a recibir en el mes de junio y el mes de diciembre una prima de servicios. La prima para las empleadas domésticas dependerá del número de días trabajados en cada semestre. La trabajadora por días, el empleador, en este caso el ama de casa, paga semanal, paga lo que implica una semana de trabajo o 2 semanas, dependiendo de cuántas veces a la semana venga la trabajadora doméstica. La iniciativa, que no tiene mayor resistencia en el Congreso, pasa ahora a la plenaria de la Cámara. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,26% a 1.253 puntos. La acción que más subió fue la del Banco Popular, con una valorización de 19,75% a 479 pesos. La acción que más cayó fue la de Acerías Paz del Río, con una pérdida de 10% a 9 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Preferencial Semargos, al movilizar más de 22.000 millones de pesos. El precio del dólar perdió 7 pesos. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3.025 pesos con 28 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.740 y la venden en 2.785 pesos. Un euro cuesta 3.407 pesos con 27 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 18 centavos. El azúcar se transó en 11,40 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $44 con 98 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.395 pesos. CMI revela la encuesta del Centro Nacional de Consultoría sobre la intención de voto a la alcaldía de Cali. Estos son los resultados. Si las elecciones para elegir alcalde de Cali fueran mañana, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría usted? Los 3 aspirantes con mayor porcentaje fueron Angelino Garzón, de la U, 29%, Norman Maurice Armitage, Independiente, 22%, Roberto Ortiz Ureña, Liberal, 17%, Voto en Blanco, 13%, No sabe, no responde, 7%. Esta es la correspondiente ficha técnica. Regresa al cine después de 50 años. Detalles de esta noticia después de comerciales, cuando los espero desde el Teatro Jorge Eliezer Gaitán con el espectáculo de Francia, Blast. Hola, hoy los saludo desde el Teatro Jorge Eliezer Gaitán, en donde tenemos el privilegio de estar en el ensayo de Blast, un espectáculo de circo proveniente de Francia que desafía la razón, la gravedad y el miedo. Un espectáculo de circo musical llega a Bogotá de la mano de Cirque Farouche, 23 artistas en escena, entre acróbatas y músicos, que buscan elevar el valor del ser humano llevando al límite las emociones. Es una manera de hacer el circo, creo que es poco común porque los artistas son sus propios autores. Y yo he escrito la obra y he tratado de convencer a unos artistas que son un poco indomables, pero virtuosos de su técnica. Blast nace de un sueño donde lo único certero es el cambio, la mutación. Asimismo, los artistas discurren entre distintas disciplinas circenses mostrando su experticia. Italianos, franceses, brasileros, suecos y vietnamitas hacen parte de Cirque Farouche, que mañana y el fin de semana desplegarán su desafío al miedo y al vértigo en Blast. Con música tradicional, México celebró su independencia en Bogotá. Todo el folclore y la cultura azteca se tomaron el occidente de la capital. Existen alrededor de 9.000 mexicanos en Colombia. Hoy, bogotanos y manitos nos mostraron la riqueza cultural que tanto nos une. Mexicanos y colombianos estamos festejando hoy el 205 aniversario de la independencia de México. Porque quieras o no, yo soy tu dueño. Nosotros también tenemos un gran gusto por la cumbia y sé que los colombianos crecieron con la cultura del mariachi, con José Alfredo Jiménez, con Cuco Sánchez, Vicente Fernández, y es por eso que la tradición del mariachi les encanta aquí. Y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. Uno de los clásicos cinematográficos de Walt Disney resucitará. Se trata de Mary Poppins. La niñera con poderes especiales tendrá una nueva versión más adaptada a estos tiempos.
Mary Poppins volverá a volar con su sombrilla sobre Londres y los niños volverán a cantar supercalifragilísticoexpialidoso. It's supercalifragilisticexpialidocious, even though the sound of it is something quite atrocious. La niñera mágica británica nacida de la pluma de la australiano-inglesa Peel Travers regresará al cine de la mano del director Roy Marshall, veterano coreógrafo de Broadway y uno de los cineastas favoritos de Disney. 50 años después de que la pareja de Dick Van Dyke y la legendaria Julie Andrews enamoraron al mundo, la secuela de Mary Poppins será parte de la nueva estrategia de Disney de resucitar sus grandes clásicos, pero no será un remake, sino la adaptación de otra de las 8 novelas de la serie. En ella, Poppins regresará a un Londres unos 20 años después de que visitó por primera vez a la familia Banks. Inspirados en un viaje a Buenos Aires, Argentina, el dúo de diseñadores Batley Mishka presentó su colección en la Semana de la Moda de Nueva York. Los vestidos con estampados florales iniciaron el viaje imaginario de cómo los diseñadores Batley Mishka querían ver vestida a Evita Perón en su época. Un sueño que se concretó en la Semana de la Moda de Nueva York, pues este dúo de creativos recrean con su colección el estilo de aquella Buenos Aires de 1950. Encaje sobre los vestidos, transparencias, en blanco se fue introduciendo de manera sutil en prendas muy delicadas con algunas texturas. Para finalizar, el brillo cerró con broche de oro, una noche dedicada al lujo y al buen gusto. Me despido desde el Teatro Jorge Eliezer Gaitán en el centro de Bogotá en el ensayo de Blast, el espectáculo circense que mañana y este fin de semana se disfrutará aquí. Que tengan una muy feliz noche. Nosotros nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Una noticia muy dulce. 2. Crecen los rumores sobre el retiro de un ministra para más señas. 3. Curiosa multiplicación de las palomas de la paz. Tengo ñapa. Reglamentan las superintendencias. 1, 2, 3 y mi ñapa reglamentada después de comerciales. Estos son nuestros secretos de hoy. 1. Dicen que no hay un mejor sabor que el dulce, y más cuando se trata del dulce sabor de la victoria. Ese triunfo es el que acaba de lograr una compañía colombiana en el exterior. Les hablo de Colombina, la fabricante de dulces con más de 84 años de historia que logró una importante victoria en Europa. Contra todos los pronósticos, se quedó con la propiedad de la compañía de dulces española Fiesta, una de las más importantes del mercado ibérico. Colombina venció en la puja a Risi Española y al fondo de inversión Indes Capital. Los tres llegaron hasta el final del proceso. Sin embargo, Colombina presentó la mejor oferta, razón por la cual el Juzgado Cuarto Mercantil de Madrid adjudicó a la colombiana la propiedad de Fiesta, por la que se pagará una suma aproximada a los 19 millones de dólares. El dulce sabor de la victoria. 2. Se agita nuevamente la gabinetología, esa ciencia que alguien definió como el arte de acertar los nombres de los futuros ministros. En los mentideros políticos de la costa se está hablando insistentemente del retiro de Natalia Bello como ministra de Transporte y toma fuerza un nombre como su sucesor. Se trata del administrador de empresas barranquillero Jaime Pumarejo Haynes, quien llegaría a la cartera de Transporte. Pumarejo, quien fue secretario de Desarrollo de la Gobernación del Atlántico y secretario de Movilidad de Barranquilla, renunció a su aspiración de ser candidato a la gobernación de su departamento, a pesar de que contaba con el apoyo de las casas Char, Benedetti y Name. Ciertamente a la ministra Natalia no le fue bien en los meses que lleva en el cargo. 3. Desde cuando aquella paloma bíblica regresó al arca de Noé con una rama de olivo en su pico, esta ave es considerada símbolo de vida y de paz. Quizá fue eso lo que llamó la atención del secretario general de la Organización Mundial del Turismo, Taleb Rifai, de Jordania, cuando la directora de ProColombia, María Claudia Lacutir, puso en su solapa una paloma a su llegada al congreso que el organismo adelanta en Medellín. Al instante, el alto ejecutivo preguntó de qué se trataba y al enterarse de que era un símbolo de la paz que llega para Colombia, pidió unas más para obsequiarlas a sus colaboradores y personas cercanas. La directora de ProColombia consiguió 500 palomas y atendió la petición del ejecutivo jordano.
Hoy todos los ministros y delegados recibieron en un acto especial de manos de la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Cecilia Álvarez Correa, el símbolo de la paz que busca Colombia. Vale la pena recordar que Jordania es posiblemente una de las naciones más afectadas por el conflicto árabe-israelí. Y tengo ñapa. Se confirma otra primicia de esta sección. Hace 5 meses anticipé que el gobierno preparaba un revolcón a la forma como se designan los superintendentes y el periodo que cumplirían en el cargo. Esta noche se expidió finalmente el decreto con las nuevas reglas para las superintendencias. Se fija en 4 años el periodo para las supersociedades de industria y comercio y el financiero. El periodo de estos deberá coincidir con el periodo presidencial. Cada jefe de Estado tendrá un plazo de 3 meses a partir de su posesión para designarlos. La medida busca despolitizar este tipo de nombramientos y hacer más técnica y especializada su designación. Hasta mañana. Que descanse. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con el ministro del Interior Juan Fernando Cristo, cree que el uribismo debe participar en el debate al proyecto que implemente los acuerdos de paz que se logren en La Habana. Sí, 28%, no 72%. Hasta aquí las noticias, nos vemos mañana en CMI y no se muevan que ya viene hashtag.